Papá Pitufo, Xavier Vendrell, infiltración a la campaña de Petro en 2022, infiltración a gobiernos anteriores. Cambio le explica todo lo que usted tiene que saber detrás de la larga investigación que ha hecho este medio sobre Diego Marín, alias Papá Pitufo, supuesto zar del contrabando en Colombia, y la infiltración que intentó hacer de la campaña de Petro en 2022. En primer lugar, Diego Marín, alias Papá Pitufo, el supuesto zar del contrabando en Colombia, es un poderoso criminal que, según investigaciones judiciales y testimonios de funcionarios, exfuncionarios, exoficiales de la policía, llegó a tal punto de influencia que penetró la clase política y las altas esferas de entidades como la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera, la famosa Polfa. Marín fue capturado en abril de 2024 en Valencia, España, en una operación contra el contrabando. Sin embargo, fue dejado en libertad por decisión de un juez y aprovechó para transitar por varios países de Europa hasta que llegó a Portugal. Allí fue recapturado en noviembre de ese mismo año y está esperando a que se cumpla la orden de extradición para traerlo a Colombia. El estudio de la solicitud se puede tomar incluso hasta 80 días y eso dependerá del tiempo en que tarde su extradición a Colombia. La orden del presidente Petro es que regrese tan pronto como se pueda para que cuente todo lo que sabe. Pero, ¿cómo Marín logró infiltrar a la campaña de Petro en 2022? Desde el 2 de febrero de este año, el presidente empezó a hablar del tema de Diego Marín Papá Pitufo y sus intentos de infiltrar la campaña de 2022 y su gobierno. Lo hizo a través de un trino que más o menos pasó inadvertido. Sin embargo, el 4 de febrero, en aquel Consejo de Ministros televisado, se volvió a tocar el tema. Lo hizo Augusto Rodríguez, director de la UNP, y el mismo presidente Petro. Rodríguez, en Televisión Nacional, dejó al aire la idea de que habría sido Armando Benedetti quien acercó a Diego Marín a la campaña. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener porque me lo dijeron. De tal manera que ese elemento quiero dejarlo planteado para que no tengamos confusiones. 2 días después, Benedetti denunció a Rodríguez por injuria y calumnia. Negó cualquier vínculo con Marín en la campaña y después de ella. Pero lo que sí dejó ver es que hay un fuego interno en el gobierno entre Benedetti y Rodríguez y su círculo cercano. Después de eso, el 8 de febrero, el presidente Petro desde Bucaramanga dio un discurso y allí anticipó que al día siguiente, el domingo, iba a salir una investigación periodística sobre Marín. Y en efecto, el 9 de febrero, Cambio reveló cómo fue la entrega de dinero de Marín, 500 millones de pesos, al asesor estrella de la campaña de 2022, Xavier Vendrell, el catalán, amigo personal de Petro y su esposa Verónica Alcocer, y quien fue nacionalizado de manera rápida 3 semanas después de que el presidente llegara a la Casa de Nariño. Lo que Cambio reveló, en síntesis, se puede resumir en 4 puntos. Primero, Diego Marín, alias Papá Pitufo, entregó 500 millones de pesos a Xavier Vendrell. Lo hizo en una casa en Guaymaral, al norte de Bogotá, que está a nombre de su esposa, Lisette Zamboni. 2. Augusto Rodríguez se enteró de la entrega del dinero después de que ésta se hubiese hecho. ¿Cómo lo hizo? El propio Papá Pitufo se lo confirmó en una reunión en el bar Clandestinos del Parkway en Bogotá. 3. Cuando Augusto Rodríguez se enteró, le contó a Petro, que entonces era senador. Ambos llegaron a la conclusión que lo mejor era devolver la plata, y así se lo pidieron a Xavier Vendrell. Además, le dieron la orden de que todo quedara grabado mediante un video hecho con una cámara escondida. Punto número 4. Vendrell, sí, devolvió el dinero. Y sí, lo grabó, pero no de la forma como se lo pidió Augusto Rodríguez. Además, ese video nunca llegó a manos de Rodríguez ni del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Se lo quedó un hacker, el señor Ramón de Besa González, quien fue encargado por Vendrell de grabar ese video de la devolución y después exigió un dinero para devolverlo. Dinero que nunca se le entregó. Por eso ese video al día de hoy no se conoce y no se sabe exactamente en dónde está. Después de la revelación de Cambio, hubo varias declaraciones que salieron como un rompecabezas. Por un lado está el presidente Gustavo Petro, que confirmó que en 2 ocasiones coincidió en el mismo espacio con el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo. La primera fue en enero de 2022, cuando Petro viajó a España a dictar una conferencia para un sindicato de ese país. Allí asistieron varios colombianos en un mismo auditorio, entre los que estaba Diego Marín. Sin embargo, no hubo ninguna reunión privada entre el presidente Petro y Papá Pitufo. Luego hubo otro encuentro, más pequeño, con empresarios de San Andresito.
Allí el presidente ha dicho que se encontró con Marín y otros comerciantes a los que les explicó su propuesta para combatir el contrabando. Sin embargo, en ese momento, dice el presidente, no tenía ni idea de quién era Diego Marín. En esa reunión, Marín conoció a Xavier Vendrell, que había acompañado a Petro a ese evento de campaña, y según la investigación de Cambio, allí se pactó que Marín iba a aportar los 500 millones de pesos como parte de un adelanto de un aporte más grande de 3.000 millones. ¿Pero qué ha dicho Vendrell? A través de un escueto comunicado difundido por WhatsApp, el catalán explicó que sí, se reunió con Marín, le recibió el dinero, pero que también que este fue devuelto y grabado. Sin embargo, no mencionó cuál era su rol en la campaña, por qué estaba manejando recursos y tampoco explicó en dónde está la grabación y cuál fue el rol exacto del hacker Ramón Devesa. Además, Vendrell dejó claro que Armando Benedetti no tenía nada que ver en todo este episodio de Papá Pitufo. Lo llamativo es que Augusto Rodríguez, un día antes, difundió una foto de Vendrell junto a Armando Benedetti justo después del Consejo de Ministros televisado. Por el momento se sabe que Diego Marín sigue en Portugal, que su extradición está un poco enredada, pero que hay toda la intención y voluntad de que vuelva a Colombia para contar lo que sabe, no solo de la infiltración a la campaña de Petro, sino de su influencia en gobiernos anteriores, que pueden remontarse incluso una década atrás. Pero también quedan otras preguntas al aire. ¿Qué papel jugaron otros miembros de la campaña en este episodio? Los gerentes como Eduardo Ávila y Ricardo Roa, y además, ¿qué otros episodios de ingresos de dinero no declarados hay y no se conocen? Y por otro lado, también queda la pregunta de qué hay detrás de estas filtraciones y fuego amigo dentro del gobierno. Augusto Rodríguez se mantiene en su cargo como director de la UNP y Armando Benedetti como jefe de despacho. Ambos parecen atornillados a sus cargos, pero también con mucho poder e influencia de afectar y seguir fragmentando el círculo cercano del presidente Petro. ¿Y usted qué piensa de este escándalo? ¿Qué preguntas le quedan? Por favor, escríbalo aquí en la caja de comentarios, síganos y esté atento a las otras investigaciones que van a venir sobre el caso de Papá Pitufo, la infiltración a la campaña de Petro y a otros gobiernos.